Impacto económico. Impulsamos la libre iniciativa privada como motor del progreso. Desde hace 20 años, nuestro objetivo es influir positivamente en el ambiente de negocios de la región y contribuir a la evolución empresarial, el espacio para las personas productivas y los negocios. Impacto económico, el poder de las ideas en acción. Auspicia a Impacto Económico VAX, Sociedad Anónima. Estudio Riza, 30 años acompañando a las empresas de Río Negro y Neuquén. Sancor Seguros. Ser parte de Oldelval es ser parte de algo mucho más grande. Somos la energía que nace de nuestro suelo, la energía que recorre nuestras tierras, que une campos, industrias, ciudades y nos conecta a todos. Ser parte de Oldelval es ser parte del motor productivo que mueve a nuestro país. Somos Oldelval y somos parte de la energía que nos conecta. Hola, ¿cómo están? Nueva edición de Impacto Económico. Nuestra misión, promover la libre iniciativa privada y contribuir al desarrollo empresarial. La propuesta para hoy es hablar del mercado de los combustibles en la región, también el desarrollo emprendedor. Vamos a la primera entrevista de Impacto Económico. Auspicia a Impacto Económico Carlos Isla y compañía. La actualidad económica, con una opinión muy calificada. Fernando Marengo es economista jefe de Black Toro Global Investments. ¿Cómo estás, Fernando? Un gusto retomar el contacto. Gracias por tu tiempo para Impacto Económico. No, por favor, un placer. Muchas gracias por llamar. Saludo para todos, Daniel. Fernando, me gustaría comenzar consultándote por estas oscilaciones que está teniendo el tipo de cambio, el dólar. ¿Son normales para preocuparse? ¿Cómo las ves? A ver, las últimas semanas yo arranco siempre diciendo lo mismo. Cada vez que me preguntan por el dólar, claramente si me están preguntando por el dólar, algo de preocupante tiene. Claro. A ver, creo que el cambio del esquema cambiario a partir del 14 de abril fue algo que personalmente no soy muy afecto. Esto de una banda ancha donde el tipo de cambio puede oscilar relativamente de manera libre dentro de la banda, me parece que no es una buena idea para Argentina, básicamente por esto, porque cuando el tipo de cambio se mueve, todos nos preocupamos, empezamos a preguntar si hay que ajustar los precios, no hay que ajustar los precios. ¿Y qué me muestra eso? Que Argentina claramente es una economía bimonetaria, sigue siendo una economía bimonetaria, donde usamos el peso para algunas transacciones marginales y para todo lo demás usamos el dólar. Entonces, la verdad que desde ese punto de vista, creo que no es el mejor esquema. Ahora bien, ¿qué hace el gobierno? Creo que el gobierno tiene un ojo puesto en el tipo de cambio. ¿Cuál es el problema? Que se trata de controlarlo de manera indirecta, ineficiente y más costosa. Que ¿cómo se lo controla? Y secando la plaza de peso, interviniendo en contratos de futuros de tipo de cambio, así la tasa de interés tiene que subir fuertemente para tratar de morigerar la suba de tipo de cambio. Bueno, cuando antes teníamos el esquema de crawling peg, claramente cualquier desequilibrio iba contra la reserva del Banco Central, pero había certeza sobre el tipo de cambio. Ahora cualquier desequilibrio genera presión en el tipo de cambio que hay que tratar de contener de manera, yo diría, relativamente ineficiente, pero claramente más costosa. O sea, vos sos partidario de un esquema tipo crawling peg, en lugar de bandas. Si uno ve el inicio del programa económico de este gobierno, el 12 de diciembre del 23, tenía dos anclas. Una, el superávit fiscal, que es la madre de todos los problemas de Argentina de las últimas décadas, y lo segundo, una estabilización de tipo de cambio. Y cuando uno decía, ¿por qué una estabilización de tipo de cambio? Porque justamente la compulsión al déficit fiscal hizo la emisión monetaria para financiar el déficit, lo cual nos llevaba a crisis inflacionaria, o emisión de deuda para financiar el déficit fiscal. De ese modo,
Argentina es el sexto país con la mayor tasa de inflación en los últimos 40 años y tenemos el récord mundial con 9 reestructuraciones de deuda. ¿Qué generó eso? Eso es lo que generó que el argentino deje de pensar en peso. Inflación, devaluación, reestructuración de deuda, corralito, corralón, especificación asimétrica, plan Boni. ¿Qué hicimos? Dejamos de pensar en peso. Entonces, si uno quiere un programa antiinflacionario en Argentina, el tipo de cambio tiene que estar estable y creo que lo que viene pasando los últimos días, semanas, es una clara muestra de ello. ¿Y qué podría hacer el gobierno? Vos planteás que es ineficiente lo que se viene haciendo hasta ahora en términos de buscar ponerle un techo al aumento del dólar. A ver, yo digo, en realidad relativamente ineficiente, claramente costoso. Claro. ¿Cómo está planteado el esquema? Yo te diría, a ver, primero, ¿cómo está planteado el esquema? La forma de, entre comillas, intervenir en el mercado de cambio, primero secar la plaza de peso, que no Sí. haya pesos. Parte de eso se logra con el superávit fiscal. La otra parte se podría lograr colocando deuda para absorber pesos excedentes. La segunda, interviniendo en contratos de futuro, que el gobierno salga a vender futuro a una tasa de interés muy baja. Entonces el mercado prefiere cubrirse en ese futuro y vender spot y genera Claro. oferta de divisas. Y lo tercero, la sube la tasa de interés. Ahora, todo Sí. eso son mecanismos para tratar de que el tipo de cambio no se deprecie. Cuanto más sencillo sería vender dólares en el mercado de cambio. Ahora, un par de comentarios. Primer comentario, digamos, el programa que está implementando el gobierno dice cuando se llega a la banda superior se interviene. Entonces ahí hay Sí. un tema que es, bueno, cuando se llegue a la banda superior se supone que el Banco Central va a vender todos los dólares necesarios para que no se rompa esa banda superior. Tiene dólares para intervenir en la banda superior y que no se rompa. Pero ahora bien, yo diría, a partir del 10 de julio, esta volatilidad creció fuertemente, que fue una combinación de la cancelación de un instrumento emitido por el Tesoro que se utilizaba para darle liquidez a las entidades financieras, las LEFIs, que generó mucha liquidez, la baja de tasa, después la absorción de los pesos, Claro. la subida de tasa, y esto generó mucha volatilidad. Entonces, Ujú. creo, a ver, que de nuevo, que en la medida que vayan pasando las semanas, esa volatilidad debería tender a normalizarse en la medida que el gobierno vuelva a su ancla de programa, donde es controlado que el tipo de cambio no se deprecie mucho y fundamentalmente el ancla fiscal. Entonces yo diría, tiene que pasar el chubasco y aferrarse al ancla fiscal y tratar de seguir interviniendo para que el tipo de cambio, digamos, no llegue a la banda superior. ¿Por qué? Porque yo digo, cuando arrancó el programa de la banda ancha, ¿cuál es el gran problema que tiene Argentina? El año pasado Brasil depreció 30% el real y la inflación fue 6%. Entonces uno dice, bueno, después se puede apreciar el real. Sí, claramente. Ahora en Argentina, si el tipo de cambio se va a la banda superior y los precios siguen al tipo de cambio, después Claro. la única forma de volver al centro de la banda es con una recesión que genere deflación de precios. Claro. Entonces, de nuevo, creo que el gobierno está intentando que no se llegue a la banda superior. ¿Por qué? Porque el riesgo es que pase a precios, y para que el tipo de cambio se aprecie una vez que pasó a precios, hace falta una deflación de precios, y la deflación solamente se da con recesión. Claro. El famoso pass-through. Ahora, Exactamente. A ver, donde el pass-through, Daniel, a ver, cuando uno ve en Argentina de la canasta del IPC cuántos son bienes exportables, cuántos son bienes importados y cuánto es combustible o tarifas que dependen de precios internacionales, tener el 50% de la canasta. claro, Entonces, cuando vos movés el tipo de cambio, 50% de los precios tienen que ajustar por tipo de cambio. claro. Y el otro Claro. 50% usa estos bienes como insumo, con lo cual, Claro. digamos, claramente tener el famoso pass-through, tal cual. Ujú. Ahora, ¿qué debería ocurrir para que baje el riesgo país, que aumente el acceso al crédito? A ver, el riesgo país, yo digo, depende de 3 componentes. Uno es la sustentabilidad de la deuda, lo segundo es la capacidad de pago y lo tercero, yo diría, la intención de pago. Ujú. Cuando uno ve la sustentabilidad de la deuda, Argentina tiene superávit fiscal, y cuando uno se fija cuánto es la deuda
de mercado, sacando organismos internacionales y deuda intrasector público, en términos del PBI, la deuda es 22 puntos del PBI, con lo cual Argentina tiene una deuda de mercado bajísima y superávit fiscal, uno diría el riesgo país de Argentina debería ser sensiblemente más bajo. Entonces la segunda pregunta es, ¿y tiene capacidad de pago? Y yo diría, sí, Argentina, dado que los vencimientos de mercado son relativamente bajos, creo que tiene capacidad de pago, pero es fundamental lo que está haciendo el gobierno de comprar estos famosos grandes bloques. El gobierno tiene que ir comprando dólares, no el Banco Central, sino el Tesoro, para mostrar que tiene los dólares para pagar los próximos vencimientos. Entonces de ahí sale la capacidad de pago. Lo tercero es la voluntad de pago. Y yo creo que ahí es donde estamos más flojos de papeles, que es claramente un tema político, donde uno ve el debate en estos días, y el debate en estos días del Congreso es cómo aumentar el gasto público, que significa cómo aumentar el déficit fiscal y volver a la andanza argentina. Entonces yo diría básicamente que el mayor problema que tiene el riesgo país para bajar hoy en Argentina es el riesgo político. ¿Cómo hacer para bajar el riesgo país? Para bajar el riesgo político de un país, a ver de nuevo, que yo creo que el mayor problema que tiene es el reputacional. Tenemos el récord histórico de reestructuración de deuda porque tuvimos déficit fiscal de manera compulsiva y hoy, salvo el gobierno, uno escucha hablar a toda la oposición y todos están diciendo cómo hacemos para gastar más, incluyendo a los gobiernos provinciales pidiendo plata para gastar más, lo cual nos está diciendo, bueno, está claro que la política quiere volver a tener déficit. Entonces es el mayor costo. El otro tema que es clave en esta baja del riesgo país, yo digo, debería ser una política de Estado. ¿Por qué? Porque con un riesgo país en torno a los 700 puntos, más una tasa libre de riesgo, la tasa americana, en torno a 4,5 puntos, estamos hablando que cualquier proyecto de inversión en Argentina, piso de tasa de descuento es 12%. Entonces, digamos, muy pocos proyectos, bueno, ahí en Neuquén claramente por el nivel de productividad hay proyectos que son rentables, pero a nivel agregado hay muy pocos proyectos que pueden pagar ese costo de endeudamiento. Entonces, creo que la baja del riesgo país, porque muchas veces dicen, ¿y qué tiene el riesgo país con mi vida? Bueno, el riesgo país es la tasa de descuento para eventualmente que haya proyectos de inversión que puedan tener una tasa de retorno positiva para empezar a evaluar si en algún momento se invierte, y la inversión es la única forma, el único camino a la reducción de la pobreza en Argentina. Claro, tal cual. Baja del riesgo país, condición necesaria para el aumento de la inversión privada. Absolutamente, si no los proyectos no son rentables. Entonces nadie se sienta a pensar en invertir en Argentina, salvo sectores como puede ser hidrocarburíferos, no convencionales en Vaca Muerta, que tienen tasa de retorno extraordinaria. El resto, digamos, muy difícil que alguien decida una inversión, ¿no? Fernando, la última, hablando de inversiones, ¿cómo nos ven los inversores? Obviamente, por lo que vos planteás, entiendo que están mirando qué pasa con la sustentabilidad del esquema económico. ¿Cómo nos están viendo para decidir inversiones? Daniel, ahí, primero, siempre está la discusión de que entra el capital financiero, pero no entra la inversión real. Obviamente, cuando un país empieza un proyecto de estabilización, el primero que entra es el capital financiero. Que el capital financiero es el que puede entrar y salir rápidamente. Es absurdo pensar que el primer día de un programa venga una empresa a hacer una represa hidroeléctrica que la va a amortizar en 50 años, digamos. Entonces, siempre el primero que entra es el financiero. ¿Qué te permite el financiero? El financiero te permite la baja del riesgo país, porque justamente el riesgo país es la tasa implícita en los bonos en dólares emitidos por el gobierno. Entonces, ese financiero, en la medida que se mantenga la estabilidad económica, sube el precio de los bonos, te cae la tasa de interés. Ahora, cuando te cae la tasa de interés, empieza un proyecto de una amortización corta o mediana, a decir, che, Argentina empieza a ser más atractivo, entonces empiezan a verla con otros ojos, y así se va alargando el plazo de la inversión. Yo escucho mucha gente que plantea, no, bueno, yo está bien, este gobierno de la macro está haciendo las cosas bien, pero yo quiero que pase la elección de medio término,
quiero que este gobierno tenga un segundo mandato y después voy a decidir invertir si viene un gobierno de otro color político que mantenga el programa económico. Claro. Entonces estamos hablando de 8 a 10 años para decidir una inversión. La respuesta a eso es claramente la tasa de retorno ajustada por riesgo. ¿Qué quiere decir? Está bien, uno puede esperar 10 años a ver si Argentina consolida el proyecto. Ahora, claramente, dentro de 10 años los precios de entrada van a ser, si ocurre eso, muchísimo más altos que los actuales. Tal cual. Entonces, ¿qué es lo atractivo hoy de Argentina? Hoy la tasa de retorno ajustada por riesgo empieza a ser más atractiva. Si bajase el riesgo país, muchas cosas se volverían más atractivas. ¿Qué tasa de retorno? Y uno ve la evaluación de compañías argentinas contra comparables de la región y te das cuenta que Argentina está barato. ¿Por qué está barato? Porque el riesgo país es alto. Entonces, si alguien cree que el proyecto político económico va a perdurar el tiempo, bueno, los precios actuales son muy baratos. Si alguien cree que vamos a volver a la historia argentina de los últimos 70 años, Argentina está carísimo, ¿no? Claro. Confiemos en que nos encaminemos en la dirección correcta. A ver, sí, definitivamente, pero creo que ahí, además de confianza, creo que hace falta el entendimiento. El entendimiento de que cuando uno ve la historia argentina en los últimos 125 años, la tasa de crecimiento, el electrocardiograma de un paciente cardíaco. Ese electrocardiograma del paciente cardíaco está explicado por una situación permanente de desequilibrio fiscal que se financió o emitiendo pesos o emitiendo deuda. Y creo que y mucha gente dice, bueno, pero el país sigue funcionando. Y la verdad que yo soy muy crítico. Yo digo, tenemos 40% de pobreza estructural. Alguien paga el problema ese. Tal cual. Entonces, de nuevo, yo como economista digo, ¿a qué deberíamos aspirar como país? A eliminar la pobreza o reducirla fuertemente. Para eso, ¿qué hace falta? Crecer. ¿Crecer cuánto? Argentina debería crecer 20 años seguidos al 3,5%, 4%. Como lo hizo Chile, como lo está haciendo Paraguay, como lo hizo Colombia, como lo hizo Perú, como lo hace China, como lo hace el sudeste asiático, como lo hace todo el mundo. Ahora bien, para crecer 20 años al 3,5%, 4%, eso implica duplicar casi la capacidad, la producción. Para duplicar la producción, ¿qué hace falta? Invertir. Para invertir hace falta crédito, para que haya crédito hace falta ahorro, y para que haya ahorro hace falta una moneda. Entonces, ¿cuál es la condición necesaria? Eliminar la inflación. Entonces, ¿este gobierno qué hizo? Creo que el programa de estabilización macroeconómico resultó exitoso, con algunos vaivenes como el de las últimas semanas. ¿Cuál es el desafío que tiene Argentina? El desafío es cómo se sientan las condiciones para lograr un proceso de crecimiento sostenido de 20 años como no lo logramos en la historia de Argentina. Fernando, brillante, como siempre. Gracias por tu tiempo para Impacto Económico. No, por favor, muchas gracias por llamar, Daniel. Saludos para todos. Un placer. Compartíamos la entrevista a Fernando Marengo, economista jefe de Black Toro Global Investments. Piero Agostini, asesores de seguros, broker especializado en riesgos del sector oil and gas, 46 años de experiencia e innovación con oficinas en Neuquén, Río Negro y Buenos Aires. Piero Agostini, srl.com.ar. Auspicia a Impacto Económico Cluster Ciar. Potenciamos tu energía. Agua que has de beber. Llévala a correr. Llévala a comer. Llévala a aprender. Llévala a defender. Llévala a crecer. Ahora podés llevar la pureza, la calidad y el sabor de Aqualic a donde vayas. Ahora, Aqualic, con vos a todos lados.